pidiendo que ponga nuestros corazones en una condición receptora, no solamente para recibir su palabra, sino también para guardarla en nuestros corazones y poderla llevar a cabo para su gloria. Padre Celestial, te damos gracias por otro día, que no solamente nos permites estar aquí presentes, Señor, sino que pones en nuestros corazones la responsabilidad, obligación de poder alabar tu santo nombre, de poder aprender de tu palabra, y danos, Señor, esa fuerza para practicarla, no solamente el resto de la semana, sino también el resto de nuestras vidas. Te pido, Señor, personalmente que ilumines a este pobre siervo que se encomienda a ti, Señor, para hablar tu palabra. Dame la capacidad de poder expresarle de una manera humilde, que se pueda entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, una de las cosas que me atrajo a esta iglesia hace 8 años fue la manera como se estudiaba la palabra de Dios, como se presentaba domingo a domingo. Me refiero que ha sido nuestra costumbre en esta iglesia de estudiar la palabra de Dios libro por libro, tocando capítulo por capítulo, verso por verso. Creemos que esa es la mejor manera de aprender de la palabra de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón tocar un libro que durante el tiempo que he estado aquí no lo hemos visto. Quizás los más viejos de estar en la iglesia se acuerdan del libro de Santiago. Bueno, pues eso es lo que, con el permiso de Dios, vamos a estudiar, por lo menos en el tiempo que yo esté aquí. Eso es lo que vamos a tocar por el tiempo que tome conocer. Y lo primero que me tengo que preguntar, me pregunté a mí mismo, fue: ¿cómo llegamos al nombre de Santiago? No sé si algunos de ustedes se han preguntado eso. Y es que si Dios lo permite, con el tiempo que nos da, hoy vamos a ver por lo menos el versículo 1 del libro de Santiago, el cual dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Cómo llegamos al nombre de Santiago? Viene del griego Jacobos, que en hebreo es Jacobo. Quiero que pongan bien sembrado en sus mentes que cada vez que decimos Santiago estamos hablando de Jacobo. Y no sé si algunos se han dado cuenta que es la misma persona, el cual fue canonizado como San Jacobo, del latín Santus Jacobus, Saint Jacob. No sé si miran cómo va. Y Saint Jacob al poco tiempo se convirtió en una sola palabra, Santiago. Y así fue que pasó de Jacobo a Saint Jacob a Santiago en español. Ahora, en inglés es un poco más difícil, porque el libro en inglés no se llama Jacob ni se llama Santiago, sino James. Y lo más probable es que con la traducción de la Biblia del hebreo al griego, pasando por el latín, terminó en James. ¿Okay? Cada vez que ustedes miren James en inglés o Santiago, estamos hablando de Jacob. ¿Okay? Esta es la primera de un grupo de cartas llamadas cartas generales.
Y es que estas cartas incluyen a Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Son llamadas generales o católicas en el sentido de que son universales. No fueron dirigidas a ningún individuo o iglesia en particular, sino a toda la iglesia. Es un libro corto, de 5 capítulos, práctico, con instrucciones sobre cómo el pueblo de Dios debe vivir y tratar a los demás. La carta en sí no se refiere a la vida de Jesús, ni a su crucifixión, ni a su resurrección, y nunca habla de la salvación. Bueno, en realidad, en la mente del autor no había necesidad de mencionar estas verdades, puesto que la carta está dirigida a creyentes, a personas que habían estado expuestas a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y saben estas verdades. ¿Okay? De hecho, el nombre Jesús solo aparece 2 veces en todo el libro. Una en el verso 1 de este capítulo 1 y otra en el capítulo 2, verso 1. ¿Okay? Podríamos decir que la carta de Santiago o Jacobo es un comentario del Sermón del Monte. Hay como 15 referencias podemos encontrar en la carta de Santiago acerca del Sermón del Monte. El argumento de Santiago es simple. Es que la justificación por la fe es demostrada por las obras. Con esto, vamos al autor. No hay duda que lo escribió Jacobo o Santiago. El problema es que ese nombre era muy popular en aquella época y tenemos que preguntarlo, ¿de cuál Santiago estamos hablando? Podemos encontrar por lo menos 3 alrededor de la vida de nuestro Señor con el nombre de Jacobo. Y el primer Santiago o Jacobo es alguien que conocemos muy bien. Es uno de los hijos de Zebedeo, el hermano del apóstol Juan. Podemos encontrar la referencia ahí mismo en Mateo 4:21. Estos fueron aquellos hombres, aquellos hermanos que nuestro Señor les llamó hijos del trueno. Hombres tenaces, de una naturaleza enérgica que reflejaban un entusiasmo. Pero este Jacobo murió temprano en el año 44 después de Cristo en manos de Herodes Agripa I. Y podemos encontrar la referencia en Hechos 12, versos 1 y 2. El segundo Santiago o Jacobo es otro apóstol, el llamado el menos o el más joven, el hijo de Alfeo. Podemos encontrar su referencia en Mateo 10, verso 3. Y esto nos deja con el último Santiago o Jacobo, que es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. También es hermano de Judas. Está la referencia en Judas 1. Este era el hijo de María y José. Ahí en Mateos 13:55 nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo,
José, Simón y Judas. Y en Gálatas 1:19, este es Pablo, dice: pero no vi a ninguno de los apóstoles sino a Jacobo, hermano del Señor. Ahora, ¿cuándo se escribió esta carta? Fue escrita aproximadamente entre el año 45 y 50 después de Cristo. ¿Sabían ustedes que la primera carta del apóstol Pablo fue primera de Tesalonicenses? Escrita entre los años 52 y 56. O sea que fue después de esta carta de Santiago. Lo que hace de la carta de Santiago la primera carta en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿a quién estaba destinada esta carta? Obviamente los receptores de esta carta definitivamente son judíos. Lo dice ahí mismo en el primer verso: a las 12 tribus que están dispersas por el mundo. También podemos ver en diferentes partes del libro que le llama, por ejemplo, en el verso 2 de este capítulo 1, hermanos míos. En el verso 16 les dice, amados míos. En el verso 19, amados hermanos. Y lo repite a través de todo el libro. Hoy diríamos que la carta fue escrita para todos nosotros, los cristianos. ¿Okay? El consejo del libro es claro y conciso. Jacobo Santiago nos dice que no nos rindamos cuando se ponga a prueba nuestra fe. Que no nos desesperemos. Que no nos enojemos rápidamente. Que no practiquemos el favoritismo entre personas. Que no presumamos de lo que vamos a hacer. Que las riquezas de este mundo no nos impida vivir como Dios manda. Que ayudemos a los demás. Que controlemos nuestra lengua y nuestros deseos. Que confiemos en la sabiduría de Dios. Que resistamos al diablo. Que seamos pacientes y amables. Que oremos los unos por los otros. Que evitemos andar haciendo juramentos. Hermanos, el énfasis recae sobre las obras producidas por la fe. Para Santiago, la fe significa acción. No importa cuánto sepas, si no haces nada, se quedó en teoría nada más. Algunos argumentan que Santiago contradecía las enseñanzas de Pablo, pero no es así. Pablo nos enseña que la salvación se acepta, se recibe por fe. Santiago nos asegura que la salvación se verifica con obras. No hay ningún conflicto. ¿Okay? Hay dos versículos claves en esta carta de Santiago. El primero lo encontramos aquí en el capítulo 1, verso 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el segundo está en el capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
También lo repite en el verso 20. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Y lo repite otra vez en el verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 3 veces. Creo que nos está tratando de decir algo, ¿no? ¿Sabían ustedes, hermanos, que Jacobo no fue un apóstol? Él nunca fue enviado a ningún lado. Se quedó en Jerusalén. Ni siquiera fue tomado en cuenta cuando escogieron el reemplazo de Judas. Aquí en Hechos 1, el 23 al 26, nos dice: y señalaron a 2, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su lugar, a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Jacobo estaba casado. Lo podemos verificar en la primera carta de los Corintios, capítulo 9, verso 5. Dice, este es Pablo hablando. Dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Los hermanos del Señor, el Señor Jesús, al principio no creían que Él era el Hijo de Dios. Después de todo, ellos habían crecido con Él, habían jugado con Él, y quizás observaron de que era un hombre o un muchacho fuera de lo normal, pero de ahí a que fuera el Salvador del mundo, no creían. Y en Juan 7, del 2 al 5, nos dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice el verso 5: porque ni aun sus hermanos creían en él. Hermanos, la propia familia es siempre la gente más difícil de alcanzar. Bueno, hay que ponernos en sus zapatos. Ellos nos conocen mejor que nadie. Ellos saben nuestro carácter, conocen nuestros malos hábitos y todas nuestras imperfecciones. Y se les hace difícil creer que Dios nos ha convertido en nuevas criaturas. Sin embargo, es precisamente a ellos que anhelamos alcanzar, ¿cierto? En una ocasión trataron de detener, los hermanos trataron de detener a nuestro Señor para que no manchara el apellido de la familia, para que no avergonzara. En Marcos 3:21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí, está loco.
Y aunque Santiago o Jacobo no siguió a Jesús en vida, lo reconoció como su Señor y como el Mesías después que se le apareció personalmente. En 1 Corintios 15:7 dice Pablo: después apareció a Jacobo, que es Santiago, después a todos los apóstoles. Nuestro hermano Jacobo estuvo presente en el aposento alto con los discípulos. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. También, no sé si sabían, pero Jacobo Santiago llegó a ser el líder de la iglesia con sede en Jerusalén en los años del 48 al 62 después de Cristo. Lo podemos verificar en Hechos 15, verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Jacobo aquí ya estaba en una posición de liderazgo. En Hechos 12, verso 17, dice, aquí está el relato cuando Pedro estaba prisionero y nuestro Dios lo liberó milagrosamente, y Pedro fue a tocar la puerta del mesón y salió la criada y de verlo y cerró la puerta otra vez porque no creía lo que estaba viendo. Pero él, Pedro, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué a Jacobo? ¿Por qué todos los reportes, los informes van a Jacobo? Porque Jacobo está en esa posición de liderazgo. En Hechos 21:18, Pablo dice: y al siguiente día Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Están viendo la posición de Santiago? Pablo se refería a él como pilar de la iglesia. En Gálatas 1:19 dice Pablo: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, hermano del Señor. Y en Gálatas 2, verso 9, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, ¿se acuerdan de Cefas, no? Pedro, ¿ok? Que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y en el verso 12, aquí fue cuando Pablo confrontó a Pedro y dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hermanos, la Biblia no menciona cuándo murió Santiago, pero de acuerdo con Josefo, historiador judeo-romano que nació en el año 37 del primer siglo,
después de Cristo, dice que Santiago fue martirizado en Jerusalén en el año 62 después de Cristo por órdenes de los saduceos del Sanedrín, los cuales lo empujaron de lo alto del templo. Sin embargo, al caer no murió, y ya en el suelo lo golpearon hasta matar, mientras éste oraba por ellos. Miremos un poco del verso 1, desmenucémoslo. Esa es nuestra manera de enseñanza. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos, Santiago se identifica en el principio de su carta con el único título que encierra su honor y su única gloria: ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo primero que podemos notar es la modestia, la humildad de este hombre. Yo no sé usted, pero si yo hubiera sido medio hermano del Señor, yo lo predico a los 4 vientos. Yo no hubiera resistido a la tentación de quedarme con eso adentro. De una manera humilde yo lo hubiera escrito, pero no Santiago. Simplemente dijo que era el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo viene del griego doulos, que significa esclavo. Siervo es uno que está en constante servidumbre hacia otro. Es alguien que está privado de su libertad. Era algo muy degradante para los griegos. Y es que el esclavo tiene la responsabilidad de sujetarse a su amo. Y ser esclavo tiene implicaciones. La primera es una obediencia absoluta. El esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo. Es propiedad absoluta de su amo y está obligado a rendirle obediencia incondicional. La segunda implicación es una humildad absoluta. Es la condición de un hombre que no piensa en sus privilegios, sino en sus deberes. Que no piensa en sus derechos, sino en sus obligaciones. Y la tercera implicación es tener una lealtad absoluta a su amo. Es la posición del hombre que no tiene intereses propios, porque todo lo que hace, lo hace para agradar a su amo. Sin embargo, este término esclavo es el que encierra todo el honor y la gloria de Santiago. Ese fue el mismo título que usaron o que se les dio a muchos personajes de la Biblia. Por ejemplo, a Moisés, siervo del Señor, en Primera de Reyes 8:53. A Josué, en Josué 24:29. A Caleb, en Números 14:24. A Abraham, Isaac y Jacob, en Deuteronomios 9:27. A Job, en Job 1:8. A Isaías, en Isaías 23. A Pablo, en Romanos 1:1.
También lo menciona en Tito 1:1 y se le agrega y apóstol de Jesucristo. A Pedro, en 2 de Pedro 1:1, siervo y apóstol de Jesucristo. Hermano, Santiago, al tomar este título de esclavo, se unía a aquellos que hallaron la libertad, la paz y la gloria en la perfecta sumisión a la voluntad de Dios, nuestro Señor. Señor, del griego kurios, el cual es un sinónimo del hebreo Adón, que significa dueño, maestro, esposo, Señor. Jacobo lo repite 14 veces en su carta. Era el término, la traducción del YHWH, de ahí es donde se deriva la palabra Jehová. Del hebreo en el Antiguo Testamento al griego, el gran yo soy, que dice Éxodo 3:14. Esto significa que Jacobo o Santiago consideraba a Jesús Dios. Y dice que él era esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. En Mateo 6:24, nuestro Señor nos dice que nadie puede servir a dos señores. Pero aquí Jacobo nos dice que él sirve a Dios y al Señor Jesucristo. Lo que está haciendo Santiago es reafirmar la igualdad de Jesús con Dios. En Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 2 de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una vez más en Juan 20:28, y entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Santiago de ninguna manera está indicando que es siervo de dos señores. Es lógico entender que nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre es la misma persona. Lo que Jacobo o Santiago demuestra en esta frase es que él se sujeta tanto al Padre como al Hijo y también al Espíritu Santo, ya que fue el Espíritu Santo el que lo guió para que escribiese estas palabras. En 2 de Pedro 1, 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y a quién les estaba escribiendo? A las 12 tribus. Hermanos, las 12 tribus de Israel era el nombre que recibían los hijos de Jacob, el nieto de Abraham. En Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Hechos 26:7
promesa cuyo cumplimiento esperan los que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y Juan nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, en este contexto, no se refiere a los hijos de Israel en el tiempo antiguo, sino a aquellos que en el Nuevo Testamento aceptaron a Jesús como su Salvador, como su Señor, como su Dios. Podemos deducir que Jacobo se refiere a los cristianos judíos. La referencia de estas 12 tribus es una manera simbólica que representa a la iglesia. Santiago se refiere a los cristianos judíos que estaban dispersos por las naciones de esa época. Se refiere al pueblo de Dios que había sido obligado a marcharse de sus hogares y de su tierra, Palestina. A esto se le llamó diáspora. La diáspora es una palabra que significa dispersión. Hubo distintas situaciones que llevaron al pueblo judío a migrar a distintas tierras. Más allá de las deportaciones de las 10 tribus del reino del norte, que incluían las tribus de Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín, Manasés, algunos de las tribus de Leví que no tenían tierra. Estos fueron llevados de Israel hacia Asiria. Pueden verlo en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6. Más allá del exilio de las 2 tribus, el reino del sur a Babilonia, estas 2 tribus eran la tribu de Judá y Benjamín. Más allá de ello, estos judíos cristianos estaban dispersos por todo el imperio a causa de la persecución. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En Hechos 11, versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. También sabemos de aquellos que cuando había una celebración, una fiesta grande, venían de las diferentes partes del mundo antiguo a Jerusalén. En Hechos 2, de los versos 8 al 11, se preguntaban ellos: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estos judíos que habían
emigrado a causa de la persecución y regresaban a la ciudad de Jerusalén, volvieron a sus tierras de residencia, esparciendo la palabra de Dios, esparciendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo por todo el imperio. También en Juan 7:35 se preguntaban ellos, y entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este y no le hallaremos? Hablando de Jesús. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Hermanos, estos judíos atravesaron situaciones verdaderamente difíciles. Estaban tristes, dolidos, muchos enfermos, enfrentando escasez y pobreza. La humanidad ha sufrido mucho a lo largo de la historia, y los cristianos no somos la excepción. Aún hoy día, muchos de nuestros hermanos son perseguidos, encarcelados y hasta ejecutados por profesar su fe. Precisamente esta dispersión de los judíos por el mundo antiguo fue de gran importancia para la extensión del cristianismo, haciendo que muchos gentiles, escogidos por Dios, claro, se interesaran por la fe del pueblo de Dios. Y ahora vamos al saludo que les está viendo a Santiago. Salud, kairos, que significa alegraos, regocijaos, gozaos. Este salud, era la costumbre griega de comenzar una carta. Muy rara en las cartas en el Nuevo Testamento. Lo vemos aquí. Y Hechos 15:23, que también la escribió nuestro hermano Santiago. Y escribir por conducta de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. No aparece en ningún otro lado en el Nuevo Testamento esta frase, salud, con excepción de la carta del jefe militar Claudio Lisias al gobernador de la provincia, que se encuentra en Hechos 23, verso 26. Pablo nunca usó este saludo. Él prefería dirigirse a sus lectores con la frase gracia y paz. Hermanos, Jacobo no se valió de su parentesco para enaltecerse delante de quienes recibirían su carta. Observemos que cuando Santiago se dirige o habla de Jesús, lo hace con su nombre y título completo: el Señor Jesucristo. Antes para él simplemente era Jesús, mi hermano mayor. Santiago está diciendo: Él es mi Señor, y se convirtió en su esclavo. Nosotros también somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que Santiago, le debemos fidelidad a nuestro Redentor. ¿Sí? Santiago llegó a conocer al Señor Jesucristo no solo como su hermano de sangre, sino también como su propio Salvador, como el Cristo, como el Mesías que había venido y ofrendó su vida por los pecados del mundo. Jacobo Santiago nos muestra un cambio radical de incredulidad a una actitud de humildad.
Y es precisamente desde esa condición de humildad que Santiago comienza su carta. Una humildad digna de ser imitada por todos nosotros. Pero hermanos, que esto haya despertado la ganas de seguir escuchando acerca de este libro que seguiremos en las próximas semanas. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos a conocer acerca de tu palabra, que aún puedes usar a personas como Jacobo, un incrédulo. También nos puedes usar a nosotros para gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.